La palabra de Dios nos lleva a ver las cosas y fíjese cómo es Dios. Las cosas difíciles las hace Dios. Las cosas que realmente resulta difícil las hace Dios. Y a nosotros nos deja la parte más fácil. Así es que si usted está dispuesto a hacer la parte fácil, a aprender cuál es la parte fácil, Dios le va a bendecir esta mañana. La palabra clave es, para hacer las cosas fáciles, la palabra clave es inspiración. Cuando nosotros estamos inspirados, cuando nosotros tomamos un ejemplo, cuando nosotros tomamos un prototipo, cuando nosotros logramos inspirarnos, será sereno, pero yo camino. Yo no sé cómo le va a usted, pero cuando uno se siente inspirado, yo veo a veces, y es algo que los jóvenes tienen de manera natural. Aquí está Rafa Vélez, un muchacho que no sé en quién se habrá inspirado, pero tiene una carrera exitosa en el box. No sé cómo le gusta ir a que le peguen, pero bueno. Cuando nos inspiramos, aguantamos todos los golpes, aguantamos todos los combates. La palabra clave es inspiración. Busque usted inspirarse. Cuando usted se inspira, entonces usted tiene el ingrediente que lo mueve para hacer cosas más allá del cansancio. Y hablando de inspiración, definitivamente que la vida del Señor Jesús a mí me ha inspirado. Y cuando yo leí los evangelios, que vi la vida del Señor Jesús, yo quería ser como el Señor Jesús. Fue lo primero. Dije, voy a ser como el Señor Jesús. Y me enseñaron que había que poner la mirada en el Señor Jesucristo. Y yo creo que eso es cierto. Poner la mirada en Jesús, tratar de ser como el Señor Jesús, tratar de amar como el Señor Jesús, tratar de perdonar, tratar de ser exitoso. Pero luego encontré una diferencia, que el Señor Jesús es el Hijo de Dios o es Dios. Y entonces yo lo tomaba como excusa para decir, bueno, esto que no hago bien es porque yo no soy Dios. Porque el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Porque el Señor Jesús es perfecto. Porque el Señor Jesús es santo. Porque el Señor Jesús es amor. Porque el Señor Jesús todo lo puede. Y entonces yo me empezaba y duré así en ese estado unos 17 años, creyendo que yo tenía que estar más abajo o que siempre se justificaba que yo fallara porque yo no era Dios, porque me animaba y mi vida era, alguien de aquí conoce cómo es la curva senoidal, la curva de las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente. Estoy hablando de ese tipo de... La curva senoidal es una curva, que es una gráfica que sube y baja, y sube y baja y sube. Y entonces mi vida se manifestaba como una curva senoidal. Tenía momentos en los que subía, pero tenía momentos en los que bajaba. Y llegaba hasta abajo. Y luego me animaba otra vez, me salía, me comía dos huevos crudos, me ponía un pants gris y una sudadera gris. Y me salía a correr. Los que vieron la película de Rocky saben de qué estoy hablando. Pero me animaba otra vez y salía otra vez. Y yo, entonces mi vida en la forma horizontal van los años. Tiempos en los que iba muy bien, pero había tiempos en los que iba mal. Hasta que entonces un día tomé y observé una parte de la Biblia
que me hizo entender hacia dónde debería yo de inspirarme. Obviamente, el autor de mi vida es el Señor Jesús. Y sé que un día estaré en su presencia. Pero me puse otro parámetro. Y entonces me fui a la Biblia y abrí la Biblia ahí en Lucas capítulo 5, cuando el Señor Jesús le llama a Pedro. Si usted ve ahí Lucas capítulo 4, usted se dará cuenta que el Señor Jesús empieza su ministerio. Pero me fui a Lucas capítulo 5, en donde la Escritura habla acerca de un milagro. Y estoy hablando de la pesca milagrosa. Y esa lectura me hizo mucho clic en mi vida. Me identifiqué con el personaje, no me identifiqué con el Señor Jesús. Obviamente yo no era tan santo ni tan limpio, y me identifiqué con el otro personaje, con Pedro. Si usted me permite, quiero leer esa parte. Es Lucas capítulo 5. Y dice: una vez Jesús estaba a la orilla del mar de Galilea y la gente se amontonó alrededor de él para escuchar el mensaje de Dios. Jesús vio 2 barcas en la playa. Estaban vacías porque los pescadores estaban lavando sus redes. Una de esas barcas era de Simón Pedro. Ahí es donde yo empecé a identificarme. Una de esas barcas era de Simón Pedro. Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde ahí comenzó a enseñarle a la gente. Cuando Jesús terminó de enseñarles, le dijo a Pedro: lleva la barca a la parte honda y lanza las redes para pescar. Pedro le respondió: Maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada. Pero, ¿quién le hace? Pero, estimado Iván, pero si tú lo mandas, voy a echar las redes. Hicieron lo que Jesús les dijo y fueron tantos los pescados que recogieron que las redes estaban a punto de romperse. Entonces le hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran enseguida a ayudarles. ¿Se acuerdan que había 2 barcas? Le hicieron señas. Eran tantos los pescados que entre todos llenaron las 2 barcas y las barcas estaban a punto de hundirse. Al ver esto, Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Santiago y Juan, que eran los hijos de Zebedeo, Pedro y los demás estaban muy asombrados por la pesca tan abundante. Pero Jesús le dijo a Pedro: no tengas miedo. De hoy en adelante, en lugar de pescar peces, voy a enseñarte a ganar seguidores para mí. Los pescadores llevaron la barca a la orilla, dejaron todo lo que llevaban y siguieron al Señor Jesús. ¿Y por qué me identifiqué con Pedro? Creo sin lugar a duda que Pedro resultó ser más inspirador para mí, y no quiero que suene a blasfemia, pero a final de cuentas
yo necesitaba un prototipo alcanzable. Yo necesitaba fijarme en alguien que yo pudiera imitar, que no hubiera excusa, que no hubiera diferencia, que yo podía imitar. Cuando mi prototipo o mi inspiración era el Señor Jesucristo, había algo dentro de mí que me decía, pero tú no puedes ser perfecto, tú no puedes ser santo, tú pecas. Y entonces la culpabilidad, el espíritu de culpabilidad tenía parte en mi vida y me hacía ver lo culpable. El espíritu de culpabilidad me llevaba, a final de cuentas, a estar dándome cuenta y me machacaba. Y quiero hacer aquí un breve paréntesis, que una cosa es el remordimiento y otra cosa es, a final de cuentas, cuando uno cambia totalmente y cuando deja de tener remordimiento y entonces toma una acción para cambiar, y eso se vuelve arrepentimiento. El Señor Jesús, aunque era mi prototipo, vino a inspirarme Pedro, porque Pedro dijo, apártate de mí porque soy pecador. Y esa fue la parte que me ganchó. Yo me identifiqué que yo soy hombre natural, que yo necesitaba una imagen de alguien que sin lugar a duda también fallara. Me interesaba saber cómo ese que fallaba se volvía a levantar. Me interesaba saber qué hacía, qué leía, a quién seguía, qué acciones tomaba, cómo le hacía ese que fallaba, ese que se sabía pecador, ese que sabía y reconocía que necesitaba acciones para controlar su pecado. Me queda claro que el Señor Jesús fue a la cruz y pagó para la salvación de mis pecados, pero yo no los estaba tomando. Y entonces entra en mi vida el apóstol, entra en mi vida ahí Pedro, y empiezo a identificarme y me empieza a inspirar. Y empecé a hacer de Pedro una inspiración para mi vida. Usted lea el capítulo 4 de Lucas, del Evangelio según Lucas, y usted se dará cuenta que en el capítulo 4, vaya usted ahí al capítulo 4, y en el capítulo 4 dice, empieza el capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. ¿Qué quiere decir? Que en el capítulo anterior el Señor Jesús está empezando su ministerio. Para cuando Jesús se encuentra con Pedro, algo que me llamó la atención y algo que me identificó con Pedro es que Pedro estaba trabajando. O Pedro, en el capítulo 5, Pedro, a final de cuentas, era un trabajador. Y yo me identifiqué porque yo trabajo. Y quizás hay tiempos, hay rutinas, hay cansancios, hay momentos difíciles. He pensado muchas veces que es injusto demandar del cristiano, demandar una asistencia o una actitud o una presencia como si fuera lo único que el cristiano hiciera en la vida. ¿Me estoy explicando? No quiero que suene esto a que estoy poniendo excusas, pero no somos santos, no somos puros, no somos sin mancha. Somos gente que busca agradar a Dios. Que saliendo de aquí, todos tenemos que hacer. Creo que lo que me gusta de Fuente de Vida es que desde el pastor, todos trabajamos.
yo tengo que trabajar. Yo el lunes tengo que ir y ver y lidiar con contratistas y estar en dificultades y a veces en situaciones. ¿Tú me entiendes, Sergio? Te dicen que van y no van. Te dicen que van a hacer y no hacen. Y luego tú tienes que dar cuentas más adelante. Esa parte me hizo identificarme con Pedro. Dice la Escritura que una vez Jesús estaba a la orilla de Galilea y se amontonó alrededor de él tanta gente y Jesús vio 2 barcas. Y Dios está buscando y está viendo. ¿Cuántas barcas habrá aquí? Dice que vio 2 barcas en la playa, estaban vacías porque los pescadores estaban lavando sus redes. Pedro estaba trabajando. Un trabajador, a final de cuentas, un pescador, pues dice, ahorita vamos a ver que habían pescado toda la noche, pero estaba trabajando. Pedro no era un, acéptenme la expresión para cuestiones de ilustración, pero Pedro no era un santo, no estaba metido todos los días en la iglesia. Pedro estaba trabajando. Pedro había trabajado toda la noche y en la mañana estaba lavando las redes ahí. Bueno, pues las tengo que recoger. Tengo que, por cierto, que Pedro, me imagino que al lavar las redes las tendía, las secaba y las doblaba y las guardaba como debería de ser. Sean sus herramientas de trabajo. Y eso fue lo que me gusta y eso creo que es importante que nosotros nos ubiquemos. Dios quiere cambiar la vida, cambia la vida de Pedro. Y Dios lo lleva a un milagro, a recibir una bendición extraordinaria, sobrenatural. Quiero hacer un poquito mención de las condiciones de Pedro. ¿Por qué me identifiqué yo con Pedro? Pedro estaba trabajando, estaba limpiando sus redes. Yo trabajo, he trabajado. Yo le he dicho al Señor, Señor, y si tú me llamaste para pastor, ¿cuándo voy a dejar de trabajar? El Señor me dijo, no, creo que ahora tienes 2 trabajos. Y si no estás contento vas a tener 3, porque vas a tener que contentarte. Conozco a Giselle desde que estaba chiquita y creo que desde entonces trabajaba, ¿no? Yo creo que una de las partes importantes, hermanos, es que tenemos que entender que Dios llama a gente que trabaja. Dios sabe tu situación. Dios sabe tu condición. Dios sabe mi condición. Si a mí me habló y me dijo, necesito que vengas a pastorear, yo le dije, bueno, me froté las manos y dije, ya la hice. Pues ahora sí, yo venía del concepto donde el pastor no trabaja. Yo venía donde no trabaja en otra cosa. No quiero dejar la imagen de que no trabaja. No trabaja en otra cosa. Y entonces yo dije, bien padre, pues entonces ya Dios me está llamando al ministerio y entonces voy a dejar de ser ingeniero y a gusto ahora sí a trabajar en la iglesia. ¿Dónde está Iván? Hola. Para final de cuentas trabajar. Y Dios no me ha dado respuesta. Me ha contestado muchas cosas me ha contestado. Y yo le preguntaba a Dios, ¿y qué hay de mi trabajo? Y Dios, espérate tantito. Y Dios, ¿qué hay de mi trabajo? Y Dios, espérate tantito. Y yo sentía como que Dios se le había olvidado, ya después de cierto tiempo se le había olvidado. Y le preguntaba yo, Dios, ¿qué hay de mi trabajo? Y Dios, ya te dije, espérate tantito. Hasta que como niño de esas veces que te regañan, dije, no, pues ya no le voy a preguntar. El día que tú quieras, el día que quieras me dices, me hablas. Y como quiera que sea, hay una característica que empecé a trabajar en el ministerio. Y creo que así le habló Dios a Pedro. Lo vio trabajando y le dijo, necesito que me ayudes. Segunda característica, Dios buscó a Pedro
para un beneficio del Señor Jesús. ¿En qué se beneficiaba Pedro en poner su barca? Porque dice la Escritura que el Señor Jesús se amontonaba a la gente para oírlo, escuchar a Él. El que estaba enseñando era Él, el que estaba hablando era Él, y estaba hablando de las cosas de Dios. Y Pedro estaba lavando la red. ¿En qué momento Dios le dice a Pedro, ven porque voy a hablarles de ti? Dice la Biblia que les estaba hablando de Dios. Y entonces yo no veo ahí cuál es el beneficio de Pedro. Dios, vienes, me interrumpes y agarras mi barca. Y todavía me dices, dale mar adentro. Sepárate tantito de la orilla, que la gente no se venga. Y esas características, hermano, quiero que las ubiques en tu vida. Dios te está hablando. Dios quiere hacer de ti lo mismo que hizo con Pedro y lo mismo que hizo conmigo. Dios quiere llevarte a resultados sobrenaturales. Dios quiere bendecirte. Pedro no sabía y quizás estaba como yo. Y quiero decirte, te platico esto porque quizás hay momentos en los que dices tú, bueno, no tengo tiempo. Estoy ahorita trabajando. Estoy remendando las redes. Es más, me pides, Dios, que te dé esto si son herramientas de trabajo. Quiero mencionarles al hermano Héctor. El hermano Héctor es arquitecto. Y a mí me inspira o me llama mucho la atención de él. Me inspira su vida. Porque es un arquitecto, porque quieras o no, ha sabido llevar una familia. Su esposa, la hermana Betty, está presente. Tiene 2 hijas y un hijo. 2 hijas. Andrea, ¿dónde estás? ¿Está dando clase? Está dando clase. Andrea, la mayor. Luego sigue Ivana, que es la muchacha que ustedes escucharon cantar en la mañana. Iván. Y luego tiene un hijo, que es Iván, que es el que está tocando la guitarra. ¿Cómo le hace este hombre para ser arquitecto? Ahora, Héctor toca la guitarra. Cuando ustedes ven que tocan la guitarra, ellos ya ensayaron el sábado. Ayer estuvieron, ¿cuánto tiempo ensayando? ¿Alguien sabe? ¿A qué horas vinieron? Ayer a las 3 de la tarde. El sábado partido a la mitad. A las 3 de la tarde, de 3 a 5, tienen que venir a ensayar. ¿Usted cree que no es a gusto estar en la cama el sábado a las 3 de la tarde? O a lo mejor en el mall, o a lo mejor en el clima, o a lo mejor haciendo otra cosa. Pero justamente Dios llama a la gente más ocupada para hacer las cosas sobrenaturales. Y yo creo que Héctor es un buen prototipo de haber obedecido la voz de Dios. La palabra que hoy vamos a ver se llama obedecer. Diga conmigo, obedecer. ¿Usted quiere obedecer? Quiero decirle y voy a darle algunas pautas de lo que es obedecer, de lo que para Dios significa obedecer. Quizás estamos acostumbrados a obedecer y yo le voy a decir como yo era antes. Yo antes obedecía lo que me convenía. Lo que no me convenía, me decía mi abuela que por una oreja me entraba y por otra me salía. Me decía, por una te entra y por otra te sale. Me hacía el que no oía. Me hacía el sordo, me hacía el que no entendía. Me hacía el distraído, no me ponía en rebeldía directamente porque sabía que en ese tiempo la chancla voladora alcanzaba hasta casi una cuadra. Sabía yo que si corría la chancla voladora me iba a alcanzar. Pero quiero decirle que Dios lo está buscando.
Quizás usted está muy, muy ocupado trabajando como Pedro. El Señor Jesús le dice a Pedro: necesito que le des mar adentro, necesito que me esperes. ¿Cuánto tiempo se esperó Pedro en el mensaje del Señor Jesús? ¿Cuánto tiempo se esperaría Pedro? ¿Alguna idea? ¿Qué estaba haciendo Pedro en la barca mientras el Señor Jesús explicaba o enseñaba? ¿Qué hacía Pedro? ¿Escuchar? Yo creo que el Señor Jesús, no sé si estaba parado, estaba sentado, pero estaba el Señor Jesús hablándole a la gente. Y Pedro, yo me imagino, esto es imaginación mía, que Pedro estaba atrás del Señor Jesús. Y Pedro estaba a lo mejor ahí sentado atrás. Y a lo mejor estaba escuchando las cosas que decía el Señor Jesús. Y yo supongo, es de suposición mía, que a veces Pedro cabeceaba. Yo supongo, Pedro se aburría. El Señor Jesús estaba hablando cosas muy religiosas o muy y a lo mejor se cabeceaba, a lo mejor no cabeceaba. Yo digo solamente porque cuando alguien está cabeceando, dejémoslo. A lo mejor está aprendiendo igual que Pedro. Y después, no sé cuánto tiempo se estuvo ahí, pero una característica le aprendí yo a Pedro en ese pasaje. Y es obedecer. Es obediencia. Cuando las cosas son a tu favor, no nos cuesta trabajo obedecer. En una ocasión puse un billete en una iglesia y puse un billete. Dije, ¿quién quiere este billete? El que quiere este billete pase. Y pasó una persona y se lo llevó. Y luego estaban así los demás esperando. ¿Y a qué hora se lo va a regresar? Dije, no, pues el billete es de él. Pues se lo pasó, venció y le convenía y se lo llevó. Fue obediente. Yo creo que obedecer cuando hay un beneficio, muchos podemos ser obedientes. Pero Pedro obedeció contra la lógica. Estaba cansado. Dice que hemos pescado toda la noche. Maestro, estuvimos trabajando toda la noche y trabajamos muy duro. ¿Y cuánto pescamos? Y nada. Pero las palabras del Señor de Pedro que dicen, pero si tú lo mandas, voy a echar las redes. ¿Cuáles son los beneficios de identificar al Señor Jesús? De identificar que lo que me estás pidiendo va contra mi estado de confort, va contra la lógica. Yo supongo que Pedro, el Señor Jesús venía ¿saben ustedes qué oficio tenía el Señor Jesús? Carpintero. Es decir, sabía de cepillar y de maderas y de sierras. ¿Estamos bien? ¿Y qué oficio tenía Pedro? Pescador. Es decir, que el Señor Jesús sabía de carpintería y Pedro sabía de peces, de pescas. El Señor Jesús sabía y Pedro sabía de peces. Y el carpintero, lea usted el capítulo anterior y el Señor Jesús se acaba de descubrir o de decir, iniciar su ministerio. Pero Pedro tuvo un ingrediente contra su lógica, contra su capacidad, contra su cansancio, contra sus fuerzas. Y ese ingrediente fue obedecer. Creo que el carpintero nos puede decir, si a mí me dice alguien que no es ingeniero, oye, espérate, pues esto hay que hacerlo así, Salo. Quizás lo que yo voy a decir es, espérame, de ingeniería, pues ¿qué me dices? Yo me gradué en el 86.
Ahorita, ¿cuántos años tengo de ejercer la ingeniería? 86 el 2019, ¿cuántos años son? ¿Cuántos? Dice alguien, son un chorro. 30 y tantos años. Y quizás cuando alguien más te da un consejo de ingeniería, puede ser que la lógica diga, de ingeniería yo me la sé. Quiero poner esto en tu background, en tu conocimiento. ¿Cuántas veces Dios te ha dado un consejo que va en contra de lo que tú piensas? ¿Cuántas veces alguien utilizado por Dios es para darte un consejo de tu matrimonio, del trato con los hijos, de que no te vayas de la casa, de que hagas, de que siembres, de que traigas, de que des, de que pongas, de que te alinees, de que corrijas? ¿Y cuántas veces lo hemos filtrado por la lógica y decir, no, pues ¿qué le voy a aprender a Oscar? ¿Qué le voy a aprender a Rafa? ¿Qué le voy a aprender a Héctor? Alfredo. ¿Qué le voy a aprender a Adrián? Si son más jóvenes que yo. Pero cuando Dios te está hablando, Dios quiere hacer algo sobrenatural. Pero, si tú lo mandas, voy a echar las redes. Señor, si tú lo mandas, voy a hacerlo. Esta mañana estaba hablando con el hermano José Villela, que está aquí. El hermano José Villela, para que ustedes sepan, pues trae un Uber. Y entonces, yo lo conociéndolo, dije en algunas ocasiones, me mueves, hermano, me llevas para allá, me llevas para acá. Ahorita el carro que yo traigo está descompuesto y entonces me llevas. Y un día que me llevó al trabajo y del trabajo me trajo aquí, yo no traía mi cartera. Que sí, aquí la traigo. No traía mi cartera y entonces no traía dinero. Y le dije, hermano, ¿sabes qué? Con la confianza te debo el dinero. Qué aprovechado y qué abusivo, ¿verdad? Digo, porque el hermano, eso es su trabajo. Pero yo creo que el hermano, sin darse cuenta, obedeció algo de Dios. Obedeció una instrucción, porque yo al hermano no lo vi enojado. Me dijo, no, pastor, definitivamente no se preocupe. Yo me sentí muy apenado. De veras, aunque no crean, sí me sentí apenado. Y sí le dije, y yo pensé dentro de mí, tengo que compensar la confianza que me está dando. Y ahorita en la mañana se acerca y me dice, pastor, ¿qué cree? Pues que él viene de Houston. ¿Cuántos tienes aquí, José? ¿2 o 3? No veo. ¿Cuántos? No escucho. 3 meses. 3 meses tiene aquí. Y entonces va y a una agencia y le hablan y al final de cuentas tramita un crédito y ya le y me estaba diciendo, pastor, yo no sé qué vieron, pero algo vieron de parte de Dios, que me han otorgado un crédito para un carro nuevo, para ponerlo a trabajar. Y yo creo que esas son las bendiciones, esos son los milagros, que cuando tú logras escuchar la voz de Dios y cuando logras obedecer la voz de Dios, te haces acreedor de esos milagros. Milagros en donde tu negocio, tu trabajo va a prosperar. Ya está aquí Héctor y les quiero decir, Dios te va a prosperar cuando escuchas la voz de Dios. Y te va a prosperar desde el punto de vista familiar, en donde tú te involucras. Yo creo que este varón tuvo algo que vencer. Yo creo que no fue fácil, porque Héctor, para que ustedes sepan, no nada más tenía otros principios de religión. Déjeme decirle, él enseñaba. Yo no sé cómo le hace cuando se topa a los exalumnos ahorita. Pero una vez me dijo, pastor, los alumnos me dijeron,
Y entonces todo lo que nos enseñaste estaba equivocado. Yo creo que él tuvo que enfrentar una situación con sus exalumnos. Él daba clases en el seminario, en la iglesia. Y tuvo que vencer. Y tuvo que decirle al Señor Jesús, porque tú lo dices. Aunque estoy cansado, aunque he enseñado, aunque he trabajado, aunque he avanzado, aunque yo soy el que sabe de clases, pero si tú lo dices, me voy a ir a esa otra iglesia, que tiene otros principios, que son muy raros, que tienen Kleenex ahí atrás. No sé para qué tienen Kleenex. Que no sé por qué mis hijos quieren estar metidos allá tantas horas por semana. Voy a ver. Y yo creo que tuvo que, a final de cuentas, decir un día, Señor, si tú lo dices. Y hoy por hoy tiene una familia ejemplar, una familia que yo aprecio en lo personal, que sé que ha llevado, que tiene problemas, que me vuelvo a identificar con Pedro. Bueno, pues que apártate de mí porque soy pecador. Sí. Somos pecadores. Pero si algo ha hecho bien es que tiene una esposa y tiene 3 hijos. Yo no tengo hijas. Yo le aprendo cómo voy a tratar a mis nueras, porque él sí sabe tratar a sus hijas. Él sí sabe tratar señoritas, yo no. Yo tengo 2 hijos varones. Yo a los hijos les hablo y les digo son diferentes a las señoritas. ¿Cómo le haces? Hermano, usted sí sabe. Usted tiene una hija. Pero entonces es donde tenemos que entender la obediencia. Yo quiero cerrar este punto. Quiero decirle que a veces Dios nos habla porque Dios nos quiere bendecir. Pedro no sabía lo que le esperaba. Cuando Pedro obedeció, cuando Pedro le dijo, Señor, porque tú lo dices, si tú lo mandas voy a echar las redes. Pedro todavía no sabía cuántos peces iba a sacar. Es más, casi puedo leer, esta es interpretación mía, pero casi puedo leer la mente de Pedro, que decía Pedro, Señor, voy a echar la red y la voy a sacar otra vez, la voy a ensuciar y la voy a tener que volver a lavar. Mi esfuerzo va a ser volver a lavar la red, volver a lavar la pala, ya la pala limpia. No, espérate, hazte otra batida. Espérate, pues ya, ¿sí me estoy explicando? Ya me estaba yo preparando para irme. Espérate, no te vayas. Se necesita el campo de verano. Hay niños que van a conocer a Dios. Hay niños que van a ser sanados. Hay niños que, es más, yo no sé qué va a pasar. Hay niños que yo no sé qué les va a suceder. Yo los voy a ver igualitos, como vienen que se van. Pero esa es mi observación nada más. Cuando tú obedeces, los resultados son sobrenaturales. Cuando tu iglesia estás dispuesta a obedecer, y por eso quiero hoy poner ejemplos de la gente que estamos aquí. Porque a veces poner ejemplos del apóstol Pedro nos puede llevar a una época que no conocimos, pero al hermano José Villela, al hermano Héctor, lo conocemos. Y podemos decir, me voy a esforzar como él. Yo no sé cuánto vale la paz, pero ver que tu esposa y tus hijos están en la misma dinámica. ¡Wow! Ver que tu esposa y tus hijos caminan junto a ti, dices tú, ¡wow! ¿Qué más hago? Dios, no sabía que diciendo sí a lo que tú quieras, yo iba a ver a mi familia unida, trabajando en la misma dirección. Creo que tú has hecho la parte difícil. Tú has hablado al corazón de mi esposa, de mi hija, de mi otra hija, de mis hijos. Y tú has hablado y tú los has enamorado. Creo que por aquellos por los que yo no sé, Héctor, cuánto tiempo pedía, pero me dice que todos los días estabas
¿Todos los días ibas a misa de 7? ¿Sí? ¿Y pedías por tu familia? ¿Les puedo decir lo de la Biblia abierta? Sí. Me cuenta una vez Héctor y me dice que con toda intención compró una Biblia y la puso en el buró de sus hijos. Y luego fue y vio la Biblia y escogió un pasaje bonito que hablara, que palabras románticas, palabras bonitas y que fuera atractivo. Y fue al otro día y estaba igual. Y fue al otro día y estaba igual. Y fue a la semana y estaba igual, oye. Resulta que los muchachos no leían la Biblia. No le daban vuelta a la hoja. Y después, yo no sé, yo felicito a estos muchachos. El domingo pasado, no sé de dónde sacan tantas fuerzas, yo no sé de dónde sacan tanto ánimo, yo no sé de dónde se desbordan para estar con los niños. Wendy, los niños. Pero Dios hoy bendice esa barca que se está desbordando. Eso lo podemos traducir hoy en una familia completa. Este hombre estuvo haciendo mucha oración. Pero hermano, doblar las rodillas y hacer oración y no tomar acciones te lleva solamente a una parte de las bendiciones. Me queda claro que Pedro, cuando el Señor Jesús le dijo boga mar adentro, se metió, le dio para allá. Y cuando después le dijo ahora echa las redes, yo creo que Pedro se cuestionó muchas cosas. Pero la clave que por la cual recibió los milagros es porque accionó. Me queda claro, sé que a final de cuentas Dios nos pide, si alguien se ha cansado, si alguien a veces dice que está cansado, creo que soy yo. Porque a veces tengo que, después del trabajo, tengo que venir y preparar y estar, y estar al frente de una iglesia es mucho trabajo. Pero creo que definitivamente si Dios nos pide volver a hacerlo, me gusta lo que decía Luis Gerardo en la mañana. ¿Están listos para el próximo año? Y que la iglesia contesta, sí, estamos listos. Wow, yo digo, creo que de todos soy el que menos hace. Quiero decirles y quiero animarles que esa obediencia que ustedes han tenido, Dios les va a traer una vida sobreabundante. No el pastor, yo no tendré para pagarles. Pero Dios hará que los peces que están dormidos salgan. Y Dios hará que los peces se metan en las redes. Y Dios hará que las cosas sobrenaturales vengan a tu vida. Yo no sé, yo no fui a hablar con la institución bancaria para que le dieran a José crédito. Yo no puedo hacer nada. Pero el que sí puede hacer todas las cosas se sigue llamando Dios. Yo creo que esta mañana, si alguien viene por primera vez, yo quisiera decirle, entrégale tu vida a Cristo. Obedécelo. Obedécelo. Checa, lee 2, 3 veces el pasaje. Ve a la gente de la iglesia. Yo les platiqué que al principio yo trabajaba y yo andaba batallando. Hoy lo que tú ves definitivamente no es una sombra de lo que yo era antes. Cuando yo entendí y tomé acciones en mi vida y me volví obediente, y si Dios me dice párate de cabeza, me voy a parar de cabeza. Aprendí a obedecer las instrucciones del Señor. Aprendí a escuchar la voz de Dios, que lo vimos ya hace una semana. Pero el segundo paso es aprendí a obedecer, a accionar, a actuar, a dejar mi trabajo, como Pedro, dejar la barca y las redes en segundo término. Si Dios me está diciendo que estoy cansado, Dios sabe.
Y creo que lo que Dios trajo por esa pesca es lo que Dios ha traído a mi vida, a la vida de Héctor, a la vida de José, a la vida de cada uno de ustedes. Yo quiero decirte y quiero invitarte, si tú quieres esta mañana hacer una oración, basta que hagas una oración. Basta que le digas sinceramente: Señor, soy pecador, pero quiero aprender a obedecer.